del encanto, donde el recuerdo vive en la nostalgia. Llevo antiguas horas de mi infancia, con la añoranza de aquellos años, cuando crecía con el tiempo apresurado, ilusionado, mi viejo sueño de cantor, Villa Mercedes. Y esto es Villa Mercedes, acá en la provincia de San Luis, enclavado en el centro-este de la República Argentina. Es tierra de inmigrantes, tierra de guitarristas, de poetas, tierra de fogones también. Es la tierra donde tiene una particularidad: casa por medio, un candidato. Vuelvo contigo para dejarte el corazón. No es una ciudad muy grande, pero tampoco chica. Y para quienes aquí nacimos y nos criamos, al igual que para aquellos que la eligieron para formar su hogar, nos parece el lugar más lindo y distinto a cualquier otro. Sin embargo, y aunque cada localidad tiene su propio acervo, como si de su ADN se tratara, existen puntos en común tanto aquí como en cualquier otra población del mundo. Y entre esas coincidencias se encuentran los personajes urbanos, que por lo general no dejan más legado que un recuerdo simpático o piadoso, pues en honor a la verdad no se destacan por grandes logros ni obras tangibles que los sobrevivan. Sin embargo, y aunque no parezca, son fundamentales para la construcción de la idiosincrasia, pues ofician como referencia espacial y temporal de su época. En Villa Mercedes vivió uno que se destacó por sobre la mayoría, a fuerza de simpatía, carisma y desenfado. Se llamó Oscar de Olindo Magallanes, más conocido como el Negro, mote que pasó a ser una suerte de nombre artístico, porque ese hombre, a su manera, fue un artista. Quienes lo conocieron aseguran que su inusual carrera fue propiciada por otro artista, el músico Santiago Cuso Guevara. A la defensa contraria, yo me hago perdí. Me encuentro con el arquero, el gol se va a producir. Y colocándome en pose, le digo vivo como la querí. ¿Quién era el Negro Magallanes? Mira, era un personaje extraordinario. Sí, una vez me decía el Rudy Arrieta, que era mitad mercedino y mitad cordobés, el Rudy, me decía que si hubiese nacido en Córdoba hubiese sido otra cosa el Negro. Era más que el Cabeza Colorada, que el Negro era Juan, era más, mucho más. Porque el Negro no se imagina lo que no conocieron el personaje que era. Claro, claro. ¿Viste? Porque todo cuento le caía bien, como se dice que viene y se baja del tren acá, estaba ahí en la plazoleta de Dragones, y viene uno y le dice, buenos días, señor, dice. Buen día, le dice Negro. Dice, ¿usted no sabe dónde queda un colegio para tartamudos? Dice el Negro, si tartamudo no más bien, ¿para qué te va a dar un colegio? Pero las cosas que le inventaba, pero las cosas que hacía eran más cómicas todavía. Un tocayo de Magallanes, Oscar Nava, lo conoció y siempre remarcó la personalidad ocurrente y cómica de este personaje. Lamentablemente, tampoco está entre nosotros, pero en alguna ocasión dejó testimonio al respecto. Era el personaje de la calle y el remate era siempre espectacular. Él podía contar cualquier cosa, pero el remate, vivo, como la calle. Que eso lo usábamos todo después. Después una muletilla como la que se aprende en los modismos, se hizo una moda que gente que a lo mejor sin verlo, sin conocerlo, sin haberlo escuchado, lo escuché, eso que nos dijo Negro Magallanes. Y entonces por ahí en la escuela decía, eso dijo Magallanes y no lo habían conocido. Realmente un personaje simpático, agradable, y en aquella época marcó la época justamente, y aparte que haya trascendido hasta ahora,
y que tengamos este documental, pero fundamentalmente el recuerdo de los Mercedes, que podamos hablarlo entre nosotros para que a través del tiempo se siga hablando de él y de todos los personajes de Villa Mercedes. No, los personajes son personas que quizás hacen un uso excesivo de lo que es la libertad, por eso no se encuadran dentro de la norma, ¿no? Pero son elementos también referenciales, ¿no? No es lo mismo que, vamos a decir, una personalidad que se destaca en las artes, en las ciencias, todo, pero el personaje tiene una característica muy especial. Por eso nosotros no digo que lo pontificamos, pero siempre los tenemos en cuenta los personajes. Nos hace bien eso, ¿no? Nos hace bien. Marcan el lugar, vamos a decir, dónde pertenecemos, todo, ¿no? Exacto. Mario, y en este caso el Negro Magallanes. Bueno, mira, el Negro Magallanes se perpetúa, ¿no? En el tiempo. Bueno, porque ahí está el personaje, después hay que ver lo que hacen los vagos después con el personaje. Claro. Porque le van generando una cantidad de cosas que no sé si realmente las habían hecho, ¿viste? El Cuso Guevara con el Negro Magallanes tiene mucho que ver, el Tricota. Allá en la estación, por ejemplo, me contaban que en el bar Mariani y en el Urbión, los cuentos, porque él era más o menos de andar por ahí, y viste, los vagos, a lo mejor el negro había hecho alguna cosita, viste, era famoso cuando venía Mariani con la bandeja, claro, que le amagó que le iba a ir, se le cayó la bandeja, vaya a saber, viste, otras cosas que hacía también. En el bar Mariani, bueno, se frecuentaba el negro, y ¿cómo se llama? Y la gente que iba ahí no quería verlo, porque antes había más discriminación con el pobre, no querían los ilustradores, no querían que los molestara, ¿viste? Entonces le dijo Mariani, dice, bueno, lo corría el negro, y el negro lo había amenazado que le iba a pegar un puntazo, ¿viste? Le iba a caer una puñalada. Bueno, entonces un día estaba el negro ahí, viste, se había venido ahí cerca del bar y venía Mariani con la bandeja, una bandeja llena así, y se levanta el negro y dice, tómala, ¿cómo la querés? Y tiró la bandeja y la vi. Mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué dicen, muchachitos? Necesito una moneda o unos billetitos para un vinito, para el panquegua. ¿No tenemos que me regale una mano un billete? ¿Cómo parece que no, amigo? ¿Yo? ¿No me lo dan? ¿Seguro que no me lo dan? ¿Yo sabes qué? Que voy a decir verdad. Por carajo, y de mí no lo quiero el vago. ¿Qué te dije? ¿Qué? ¿Qué haces acá molestando a la gente? Tómate. Estoy pidiéndole Tómate. para un vinito. Salida, Me estoy pidiendo para un va. primero que lo pegué. Dale. ¿Qué? ¿Vos a mí? ¿Qué? ¿Me sacás, fulán? Sí. Yo me volvé y a mí vos no me vas a sacar. Acá. Tómatela. Anda. Quel giorno non avrei dovuto buttarlo fuori. È perché la vendetta del Negro Magallanes è stata terribile. ¿Cómo le querés? Le digo, ¿lo puedo subir al escenario? Sí, subilo, dice la gente. Bueno, me lo pidió y lo subió con el Beto Togal y lo subió arriba del escenario. Y yo empezaba a tocar un taquirale para que él bailara. Le decía, dicen que vienen llegando de la frontera de la orilla. Y le hacía el negro, ¿sabes? De ahí los mató. ¿Eh? Después cantaba la cueca de él.
Y bueno, después la callangota, porque de cierto, yo callangota, todas las terminaciones así él. Y dice, callangota, callangota, sí me habrán ladrado los chocos, un tun tun, tun 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 tun. Otro conocedor de la idiosincrasia mercedina es el docente, político y piloto Julio Gatica, más conocido como el Tolo. Pasa que en nuestra ciudad es costumbre que liguemos un apodo. Y bueno, también lo buscamos a él para que nos hablara sobre Oscar. El Negro Magallanes fue un personaje que quizás haya sido uno de los más salientes personajes de la ciudad de Villa Mercedes. Un hombre absolutamente conocido en todos los extremos de la ciudad, un hombre con una vida muy difusa, evidentemente, por su soledad, por las circunstancias de la vida. Pero básicamente tenía llegada, digamos, a los centros más caracterizados socialmente, que era aceptado paradojalmente, Claro. era aceptado. Claro. Entonces, eso marcó a fuego el recuerdo de él, que persiste a través del tiempo y se transforma a través de la gente en un mito por el paso del tiempo. ¿Viste? En los intervalos de los cines, entre película y película pasamos una publicidad. Dice, toma el vino que toma Oscar Magallanes. Dice, yo soy artista en cine. Decirle. En una oportunidad vimos una publicidad del Negro Magallanes auspiciando un vino dentro de la tanda. Entonces, claro, la gente dice, sale el Negro Magallanes, lo conocíamos todos. Más allá que él podía tomar cualquier tipo de vino, ¿eh? Pero de todas maneras el objetivo se logró en el sentido de que le llamaba la atención a la gente el personaje. Él te animaba a una reunión y te contaba cosas que vos te alegraban, que vos te sentías contento y te divertías con él. Era un showman, ¿viste? Que ya había aprendido cómo manejar a la gente, ¿viste? Por entonces, en Villa Mercedes, era más cierto aquello de nos conocemos todos, y con más razón, a los personajes urbanos. Entonces, ¿quién no sabía quién era el Negro Magallanes? Otra de las facetas que se le atribuyen incluso remarca que en alguna ocasión fue a probar suerte a la Federación Argentina de Box. Claro que de eso no hay registro, aunque sí hay muchas anécdotas. Y boxeador era, lo llevaron a Castro Barro. Lo llevaron, y bueno, de ayer lo cargaba que cuando vino, pero cosa que le inventaban nosotros. Perdió y volvió al otro día en el tren. Y se baja ahí el escenario, dice, se baja en el tren y dice el negro, todavía está la famosa rola en la esquina. 2 días se había ido, yo creí que había cambiado todo. Y bueno, él dice que le habían hinchado los ojos y viene le acercan para que salivara, ¿viste? El balde. Y dice, un saludo muy grande a mi madre que me estará escuchando. Se cree que el micrófono. ¿Y quién lo entrenaba? Otro personaje de Villa Mercedes, de acá del barrio de Estación. Don Luis Ramos, el León Ramos. Él lo entrenaba al negro. Dicen, yo no lo vi, yo era chico, pero dicen que peleó con Pascualito Pérez. Una de las escalas cotidianas que Oscar el Negro Magallanes hacía en su interminable peregrinar urbano era en un almacén cercano a su casa, el de la familia Rucuzzi. Dimos con Juan Domingo, hijo del propietario de aquel sonado comercio de la zona estación. Esta era su casa directamente, ¿no? Su casa paterna. Casa paterna. ¿Cómo se llamaba el barrio o cómo se llama? No sé si se ha cambiado de nombre. Anteriormente se llama Obrero. Ahora le ha puesto otro nombre, no me acuerdo qué nombre. Está bien. Y acá, además de su casa paterna, acá funcionaba el almacén. El almacén. A la vuelta tiene la entrada. Y por frente acá. 2 entradas tenía. Ah, 2 entradas. Y por acá entonces venía el
El famoso Negro Magallanes. Que era vecino de la zona. Sí, a 2 cuadras acá vivía. Ujú. Bueno, y frecuentaba todos los días acá. Todos los días venía. Bueno, era un personaje típico de acá de Mercedes. Pero ¿qué pasaba? Que tomaba un vasito de vino o 2, ya cambiaba el 100%. Claro. Como se transformara. No. ¿Viste? Tenía superpoderes. Exactamente. Y después, bueno, y hacía su vida. Y al mediodía se iba a comer, decía, pero al rato volvía a pedir un sándwich. Claro, claro. Lo comía. Ujú. Bueno, y ese es ¿cómo te puedo decir? La frecuencia de Negro Magallanes. La ciudad mandó a todos los vecinos. Ajá. Mira vos. A todos los vecinos de este lugar era conocido, ¿no? Era famoso. Y bueno. ¿Y con tu papá tenía trato? Sí. ¿Y con ustedes qué edad tenían? ¿Era más o menos de la misma edad? No. Él era ya 40 años, nosotros tenemos 15. Ah, bien. ¿Viste? A lo sumo. Mi hermano que tenía el negocio tenía 17. Claro. Bueno, y ahí comenzó a tener negocio él, mi hermano, mi viejo se retiró del negocio. Uh-huh. Y enero, y seguía lo mismo. Él venía, me contaba cuentos, ¿viste? ¿Y era chistoso así como decían? Sí. Era muy vistoso, digamos. Él fue boxeador en su vida. Ajá. ¿Viste? Y mi viejo también, cuando vino acá a Argentina, pues boxearon los dos. Se conocieron allá. De ahí viene la amistad que tenían, ¿viste? Y le decían ojos de otoño a los dos. Porque vivían en el suelo nomás. Lo que la mayoría sabe del Negro Magallanes tiene relación con sus anécdotas en la calle, que oficiaba como escenario para sus ocurrencias, pero algunos detalles de su historia resultan desconocidos, incluso para muchos. ¿Cómo era el hombre, el ciudadano? El Negro Magallanes era un personaje que andaba por todos lados. En aquella época, estamos hablando de 50 años atrás más o menos, el Negro Magallanes trabajaba con su cajón de lustrabota, lustrador de zapatos, y generalmente iba al mediodía a mi casa, a la hora de comer, para que mi viejo estuviera siempre con los zapatos limpios y bien lustrados. De ahí lo conozco, el negro era muy particular, muy buena persona, era muy tranquilo. Buenos días, señora Reiniche, le decía a mi mamá, que mi apellido es Echenique, pero, viste, ¿qué le vas a decir al pobre negro? Decía lo que podía. Nosotros vivimos, o por lo menos en mi infancia, en mi casa paterna venía a ser, fue la escuela Vicente Dupuy, literalmente como lo digo. En esa época se estilaba que el portero tenía que vivir en la propia escuela. A razón de eso, el Negro Magallanes tenía familiares ahí muy cercanos. Este personaje iba permanentemente a la cancha, pasaba, y tenía, mis padres tenían afecto sobre entonces todos los días en una galería que teníamos en casa, el negro, de no perderse durante algún tiempo, pasaba a comer. Entonces mi madre le ponía una mesita que teníamos nosotros, que era con la que solía planchar ella, un plato de fideo, lo que fuese, que comíamos ese día, y al final mi padre le decía, bueno, negro, después que termines toda la comida, te doy un vasito de vino. Entonces el tipo comía muy tranquilo, ¿no? Y él con mucha picardía, después de terminar de almorzar, cuando ya estaba listo, y nosotros todavía estábamos haciendo la sobremesa, tal vez, pero sí de él lo recuerdo patente comiendo en la galería de casa al mediodía, y el grito, Sara, ya terminé de comer esperando el vino. Mi papá, nosotros vivíamos en el barrio Ferroviario.
bueno, mi papá aún vive ahí. Y ellos tenían la despensa del barrio, la despensa de la zona, porque en ese momento no habían supermercados, o sea, pasaba todo Villa Mercedes por ahí. Y bueno, y entre tanta gente que pasaba, también pasaba el Negro Magallanes, pasaba el Torino, pasaba el Vaca, pasaban todos. Muchos Y personajes, ¿no? muchos personajes, sí. Y bueno, y a mí me encantaba atender el negocio, estaba todo el día atendiendo cuando no iba a la escuela, al colegio, y estaba ahí ayudando. Y bueno, sucedía esto, que generalmente yo volvía del colegio y me quedaba atendiendo hasta que cerraba, y bueno, ahí era la hora que lo esperábamos al Negro Magallanes, porque después de todas sus andanzas del día y de la noche y de las tardes, al mediodía llegaba a comer al negocio. Ah, mira vos. ¿Y ahí qué le daban? ¿Un sándwich? Le encantaba Sí. la mortadela, así que un pan de flauta entero, le poníamos rodajas así, no en fetas, en trozo grueso, mortadela, y a la flauta se la partíamos en dos. ¿Por qué? Porque se comía la mitad y la otra mitad la envolvía en papel y se la llevaba para comérsela después en algún lugar. Y bueno, obviamente acompañado de un vasito de vino fresco, tinto. Ese era el almuerzo. Si habrán pasado personajes por acá, ¿no? Si yo te contara. Pero lindo, mira, qué sé yo, una historia. Me imagino, Mira, toda sí, una vida deben haber pasado exactamente, mucho. sí, sí. Bueno, entre ellos, Sí. ¿pasó el Negro Magallanes? El Negro Magallanes, sí, me acuerdo, esa época, me acuerdo, una época frío, no sé si en otoño o invierno, pero venía y me pedía cigarrillos. Y bueno, le di y siempre venía, ¿viste? Pero no charlaba mucho, venía porque ya, ¿viste? Venía ya con unas copitas de más, ¿viste? Pero siempre concurría acá en la terminal. Ah, claro, cuando la terminal funcionaba acá en el Consejo. Exactamente. Exacto. Entonces se cruzaba y bueno, le daba el cigarrillo. Y bueno, así, pero... ¿Era corto el diálogo que tenía? ¿Sí? Exactamente, corto. Sí. Corto. ¿Y de ahí para dónde arrancaba siempre? ¿O qué hacía? Siempre Sí. arrancaba para allá, para la parte... Y debe ser para donde vivía el barrio de él, ¿cierto? Para la estación, claro. Exactamente. Guille, ¿y andaba, cómo andaba vestido? ¿Siempre igual? Siempre andaba con un saquito negro, con la camisita blanca, uno frío, no sé, yo abrigaba hasta los ojos y este andaba así. Qué bárbaro. Así que, pero no, lindo, esos años, qué sé yo. Y aparte, viste, los personajes, siempre aparecía uno. Qué bárbaro. Mira, si yo te contara, mira, Bueno. es algo. Guille, te Sí. dejamos seguir atendiendo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por esto, gracias, ¿eh? gracias. Preguntando aquí y allá, llegamos a la casa de uno de sus sobrinos, Facundo Magallanes, más recordado como el Cunda, destacado futbolista regional. Mi abuelo paterno se llamaba Guillermo Facundo. Mi abuela, que era criolla, porque él era español, se llamaba Damasia Cardoso. Y después estaban los hermanos, que era Martín, sí, ferroviario, mi papá, que era ferroviario, trabajaba en el hospital ferroviario, Diolindo, era garitero, Hernando, también trabajaba en el ferrocarril y era garitero. Están las garitas que están ahora, las dos, bueno, ahí trabajaban ellos. Y ¿quién es el otro que estaba? Orlando, también ferroviario. Y el que más trabajó fue el negro, Oscar. Eso, así era el grupo familiar, La ¿no? familia y una sola mujer, Guillermina. Una sola mujer. Esa era la familia de él. Muy bien. ¿Y usted qué relación tuvo con Oscar, con el Negro Magallanes? Y convivió con nosotros un tiempo. Yo habré tenido 5 o 6 años. Y él estuvo viviendo con nosotros. O sea, en la casa de mis padres. Claro. Después nos mudamos a la Belgrano 1182.
Y venía ahí también hasta que empezó con el tema del vino, esas cosas, y ya, bueno, ahí es como que se alejó. Pero siempre nos veíamos, por supuesto. Y después, cuando en el barrio, que él venía a la casa de mis padres, teníamos una cancha que se llamaba Juventa, que es donde está el barrio ferroviario ahora. Sí. Ahí es una cancha Juventa. Bueno, ahí venía y jugaba con nosotros. Bueno, y él agarró y enseguida empezaba las patadas, qué sé yo. Y a él no le hace nada. Y si es mi sobrino, te he dicho, si no le puedo pegar. Que eso es nada. Lo divertía un montón con él. Cuentos del Negro Magallanes, ¿no? Que alguna vez dijo que, bueno, que el hombre iba a llegar a la luna, era el comentario, entonces él dijo que iba a ir al sol. Entonces le dijeron, pero te vas a asar vivo, yo voy de noche. Acá sí que es calor, ¿eh? Yo soy tu padre. El conocido escultor Hugo Saavedra fue vecino de la familia Magallanes y por lo tanto llegó a conocer bastante bien al negro. Así que lo visitamos en su atelier para poner a prueba su memoria. El negro vivía en la calle Italia y Arenales. Siempre andaba jugando por la cancha Pringles, por la cancha Pringles, por la cancha de colegiales. Él era hincha de colegiales. Hincha de colegiales, fanático. Sí. Nosotros en el barrio era hincha de Pringles. Pero era un tipo divino, tenía historia, era bueno y era malo, pero es divino. Del todo, en el fondo era un tipo... Era un personaje, como te puedo decir, ¿viste? Sí, pero ese personaje... Mira, sí. cuando el negro estaba fresco era tímido, Ajá. ¿viste? Pero daba unos copitos de vino, que tenía chispas. Tal es así que yo lo hice, el negro Magallanes. Ajá. Lo hice, ¿Qué hiciste? ¿Como un relieve? Hice un ¿cómo se llama? Relieve. Lo tengo por acá porque estuve haciendo el otro día una muestra, ¿viste? Y lo tengo por acá. A ver, fíjate si lo... Mirá qué casualidad. Acá está, mirá. A ver. El negro Magallanes. Ah, bueno. El negro, Escúchame, Hugo. ¿Qué tiene que tener una persona, un personaje para que un artista como vos, de tu categoría, haga esto, se dedique a hacer esto? Porque no hay muchos de esto, ¿eh? No, el único, mis obras siempre también me dedico a la gente de mi pueblo, ¿viste? Como a los intelectuales, a los personajes más simples que hay en el pueblo, que son el negro Magallanes, y habrá tanto, ¿no? Porque ese tiempo me acuerdo el negro Magallanes, el Papipo, el Olil, todos grandes tipos que quedamos para el pueblo, ¿viste? La figura del negro Magallanes llegó a ser tan emblemática en Villa Mercedes que más de uno la enalteció con alguna obra. Jorge Enrique Adandoniú lo inmortalizó en alguno de sus textos, como también el poeta Oscar Sosa Ríos, que lo incluyó en un volumen a los personajes urbanos de la ciudad. Fue en un momento determinado que se le ocurrió escribirle a Villa Mercedes en su totalidad, a sus calles, a su gente y en especial a los personajes, esos personajes que andan por las calles de Mercedes justamente y que toda la gente conoce. Por ese motivo se le ocurrió rescatarlos así en un libro a través de la poesía. Creo que es el principal de Mercedes. Yo que no lo conocí desde joven, lo conocí ya en los últimos años, pero fue lo primero, del primer personaje que me hablaron cuando llegué acá, fue del negro Magallanes. Perdón, acá está. Hola. Ahí está el poema del negro Magallanes en el libro. Si vos hablas con alguien mayor, ¿no? De bastante edad, seguramente al primero que va a nombrar va a ser el negro Magallanes, o yo tengo esa idea, no sé, ustedes son más jóvenes. Y yo también me acuerdo mucho de la camada mía, del Torino, la Tine de Cecilio, que pasaban también por el barrio, pero el negro obviamente era el inolvidable. Sí, el inolvidable negro Magallanes. Hay una anécdota muy linda que se sabía contar mi papá siempre,
o la nona, mi abuela, la mamá de mi papá, que don Marcelino Sosa, que era mi abuelo, el papá del poeta, decía que trabajaba en la Fidería de Rola. En la avenida Mitre, por la avenida Mitre, mi abuelo. Y entonces había nacido mi papá, y bueno, viste que antes se anotaba medio a destiempo, no sé cómo era. Y cuando lo fue a anotar, el nombre que se iba a llamar era Juan Carlos Sosa, mi papá. Y siempre contaba, y mi abuela asentía cuando contaba esa anécdota, que mi abuelo había venido de caravana toda la noche, y tenía que ir, mi abuela dice, tenés que ir a anotar al bebé, qué sé yo, y se fue al registro civil a anotar, y se olvidó de cómo le había hecho mi abuela, claro. Y como cuando salió de mi casa lo encontró el Negro Magallanes lo acompañó a mi abuelo. Y cuando llegó allá le decía que negro, que no me puedo acordar cómo era el nombre que me dijo mi esposa, qué sé yo, y le dijo, bueno, ¿y vos cómo te llamas? Oscar, le dice. Bueno, y le vamos a poner Oscar Sosa Ríos. Sosa por mi papá y Ríos por mi abuelo. Y quedó Oscar por el Negro Magallanes. Siempre contaba esa anécdota, que el negro era jovencito en esa época, y siempre nos contaba esa anécdota que a mí me quedó. Dormido en su borrachera por la vida se aparece. En el junio de la escarcha su vino alegre se duerme. Quedan vencidas sus sienes, los umbrales lo amanecen. En el pasto de las plazas su viejo se pone verde. Los niños vuelan su paso cuando el negro canta alegre. Se olvida que está borracho y es otro niño el que crece. Le están doliendo los días por las calles de Mercedes. Nadie sabe la tristeza que en su vino se le duerme. Se va el Negro Magallanes apoyado por las paredes. De olvido murió su niño, por eso el hombre le duele. Ese poema se convirtió en canción luego de que Charly Guzmán le diera personalidad musical. En el año 94, Oscar Sosa Ríos, que escribió no sé si lo escribió o por lo menos me lo regaló al libro, Mi pueblo azul y los pobres pájaros, un libro hermoso, con una poesía hermosa, mucha poesía con coplas. Y me lo regaló y yo lo leí ese libro y me enamoré de dos poemas. Uno fue El viejo Venereto y otro La Zamba del Negro, porque eran coplas perfectas al estilo de los poemas de Castilla con la música del Cuchi Leguizamón, ese estilo, ¿no? Y ya el título tenía, Zamba del Negro. Entonces, de un tirón compuse la música del viejo Venereto que me había emocionado también. Y compuse a la par, como hermanitas, nació La Zamba del Negro. Pero curiosamente, La Zamba del Negro me llevó, eso fue en el año 98 que empecé a componer la zamba. O por lo menos en ese tiempo estaba compuesta. Y me llevó un tiempo largo aceptarla como tal a la música, porque siempre le daba una vuelta de rosca, que no me gustaba alguna cosa como quedaba, que algo no me convencía. Y pasado el tiempo, pasaron 15 años más o menos, porque en el 2014 hicimos un disco muy lindo con Mabel, que se llama Puntanías, los Guzmán Puntanías. Entonces quedó redonda la zamba en ese momento, ¿no? La música que yo había imaginado 15 años antes, recién después de 15 años vine a redondearla. No. 15 años después, ¿no? Y bueno, formó parte de ese disco ya con la versión que conocemos, ¿no? Dormido en su borrachera, por la vida se aparece. En el junio de la escarcha, su vino alegre se duerme. En el junio de la escarcha, su vino alegre se duerme.
policía lo llevaba acá siempre. Claro. Y lo hacía renegar también. Había un día que había llovido, que había hecho como un pantano. Entonces viene el comisario y dice, agarra. Y siempre el negro mañana los domingos cuando jugaba hacía el lío, ¿viste? Y el cano se lo llevaba lo llevaba, ¿viste? Preso a la Mitre. Que era la sexta. La sede, sí, todavía está la sexta ahí. Que ahora no, es vimos la ahí cuando novena. andamos a más los vagos, lo agarraba el cano, lo llevaba ahí y lo daba para barrer la escoba, todo. Ahora ya no, porque meten preso todo. Bueno, y el negro mañana hizo equilibrio y la cana, dos tipos de la cana llevaban el negro de acá, del brazo, ¿viste? El negro chupaba. Y en la San Martín y el Paraguay había un bar también, Don Quiroga, famoso también, el bar, ese como el negro Magallanes, todos los vagos. Y cuando el negro se dejó el tiempo, se dispara y se mete adentro del agua, del charco. Y dice, venga, sáqueme, milico de mierda. Y el milico se quedó ahí, y fue mojar, y el negro se mojó, y se quedó como una hora ahí. Comisario, es ese. Peralta, Álvarez, detenedlo ya. ¡Oh, mirá, con un desatado! ¿Te ve? Bueno, ven a buscarme, acá estoy. No te preocupes, ya va a salir el agua. No te creas, tenemos todo el día acá para esperarte. Vos dale nomás. Acá te vamos a esperar. Así, vámonos, dejala. La vida de Oscar Magallanes no fue del todo fácil. Conoció penurias y privaciones. Pero en este recordatorio hemos querido evocar la esencia de su personalidad, tomándolo como una suerte de referente de los personajes urbanos, de aquí y de allá. Y mi papá le había dado un saco negro largo, porque él siempre vestía con sacos. Generalmente le daban para abrigarse bien, ¿no? Porque como andaba en la calle. Un saco negro que era muy abrigado, como de la anilla que era de mi tío Felipe. Entonces andaba con ese saco, que era bien grueso. Y bueno, siempre lo esperábamos, comíamos en la vereda, o él se sentaba en las verjas esas del barrio ferroviario con los lustrines. Compartíamos con él para que no comiera solo y después se iba. Y bueno, y ese día, un día no apareció como otros tantos, pero es como que estaba muy frío y nos preocupaba. Y fue cuando, bueno, lamentablemente nos enteramos que había fallecido. ¿Y había fallecido ahí cerca? Ahí cerca. Sí, lo encontramos muy cerca del negocio de mi papá, que era en la Cerda y Entre Ríos. Y por ahí se perdía, pero al final lo encontraron muerto. Porque por ahí le pegaban, lo dejaban tirado, se quedaban tirados por todos lados. Bueno, y en este pequeño documental hemos querido de alguna manera narrar algunos momentos de la historia de nuestra ciudad de Villa Mercedes, donde los personajes realmente tenían un espacio muy importante en la idiosincrasia del pueblo.